La verdad es que cuando uno llega a Zafra, donde tú naciste, hay muchas cosas que ver, ¿no? Pero quizás el primer recuerdo tuyo puede estar por la iglesia de la Candelaria. Hay muchos recuerdos, realmente hay muchos recuerdos y sobre todo tengo los recuerdos de una infancia feliz en la Plaza Chica, que fue donde me crié. Es una plaza coqueta, muy conocida y muy cercana a la Plaza Grande, y muy cerca de ellos efectivamente está la iglesia de la Candelaria, donde con 7 años pues yo era monaguillo. ¿Y la Plaza Grande y la Plaza Chica? Sí, son dos plazas unidas por un arco, que son muy famosas en Zafra, y que además todo viajero que visita Zafra o Sevilla la Chica, como nosotros le decimos, pasan por allí porque son plazas porticadas, y la Plaza Chica, donde me crié, es una plaza árabe, ¿no? Y la Plaza Chica además tiene un baremo de medidas, ¿no? Tiene la vara de medir, que es muy famosa, efectivamente, Carlos. Me alegra que lo sepas, te has documentado bien, o eres una persona muy documentada, porque era precisamente, Zafra es una ciudad muy fenicia, es decir, muy comercial, y en la época donde teníamos la dominación árabe, pues los ciudadanos que vivían allí eran básicamente comerciantes, como sigue siendo Zafra actualmente. Y es muy curioso porque los telares de seda y demás se vendían en el exterior, en la Plaza Chica. Habían distintos puestos, y para hacer, digamos, la venta, cuando venía un cliente y pedía 3, 4 varas de medir, pues lo que hacían era lo que hoy se hace prácticamente en los comercios con el metro, pero allí lo hacían yéndose a la columna que hay en la Plaza Chica y medían en el hueco que hay, en la línea que hay, 3, 4 varas en función de lo que pidiera el cliente. Si uno sigue deambulando por Zafra, ahora llegaremos a hablar más, también hay dos lugares también entrañables, como es el Arquillo del Pan, ¿no? Y Exacto. lo que es además el retablo de la Esperancita, ¿no? La Esperancita, sí señor. Nosotros hemos disfrutado muchos años de esa velada de la Plaza Chica, la velada de la Esperancita, que todavía continúa existiendo, y ese retablo es un retablo también muy antiguo, que tiene mucha solera, y que todo el mundo en Zafra conoce precisamente por ser una virgen muy pequeñita, pero que ayuda y colabora mucho a que la gente de Zafra pues le tenga un cierto o un mucho cariño. Y si alguien lo sabe, está la patrona, que se hace una romería, que es Santa Brígida, ¿no? Bueno, la patrona, hay la Santa Brígida, es la patrona de la ciudad, y luego está la iglesia, efectivamente, la parroquia de la Candelaria, pero Santa Brígida lo que se hace es una romería, pero realmente la romería se hace a una ermita que es la Virgen de Belén, y se hace habitualmente el domingo siguiente al domingo de resurrección, y le llamamos allí el domingo de Quasimodo. José Manuel, cuéntanos también algo de la historia de Zafra, porque Zafra era una ciudad sajeda, ¿no?, que se llamaba Sajeda, y entonces, Augusta. Sí, y entonces en aquella época hasta nuestros días, ahora mismo ya es conocida internacionalmente por su feria del ganado, porque se dedica al cultivo y se dedica al ganado, ¿no? Es agrícola y ganadera, ¿no? Bueno, Zafra es una ciudad con un término municipal, es curioso, muy pequeño, pero tiene la feria ganadera más importante de España. Yo acabo de venir de allí en esta fecha porque es la feria de San Miguel. Se celebra desde el 29 del 29 de septiembre al 5 de marzo. Y pasan por allí, aunque muchos dicen que es un tópico, pero yo he podido comprobarlo este año, pasan por allí 1 millón de personas. Es decir, tiene un real de la feria realmente impresionante. Y la feria ya tiene más de 500 años. Y efectivamente... Y lo que lo rodea, ¿no? Porque es un comercio exterior también enorme, ¿no? Exacto. Allí se mueven... hay camisería de alto estilo, hay de todo, hay ornamentos, hay elementos, digamos, dedicados a las caballerizas, ¿no? Sí, durante la feria hay expositores de todo tipo, tanto del sector agrícola como del ganadero, como también del comercial y de todo tipo de industria.
Y lo que sí es cierto es que Zafra es una ciudad, con ese término municipal tan pequeño, no puede ser una ciudad agrícola. Y se ha reconvertido y se ha convertido en una ciudad que es el centro comercial e industrial de la zona sur de Extremadura. De hecho, tiene una fábrica que muchos conocen, que hoy es una multinacional y que en sus orígenes era Dieter. Hay un equipo de fútbol que se llama el Dieter Zafra y viene precisamente de ahí. Es una fábrica que todavía continúa funcionando y que se dedica a realizar y fabricar componentes de motores. Es muy importante. Y luego es una ciudad muy comercial. Tiene la famosa calle Sevilla, por eso se llama, le llamamos Sevilla a la Chica, porque tiene mucha vinculación con esta ciudad, y es la calle Sierpe de Zafra, es una calle absolutamente comercial. Oye, es curioso que tú te vienes de un lugar donde además está puesto en el blasón del heráldico de Zafra, dice la muy ilustre ciudad noble, de Zafra. Muy ilustre y noble ciudad de Zafra. Sí. Y sin embargo llega a Sevilla y dice la muy noble y leal ciudad de Sevilla, ¿no? Efectivamente. Es curioso, o sea que era cabeza de partido ya en tiempo de Enrique III. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que además es un ducado. Zafra es la cabeza de partido porque allí estuvo el duque de Feria, que luego... y ahí hoy lo que hoy es el Parador fue en su momento el Palacio de los Duques de Feria, que es un castillo impresionante que yo invito a que lo visites, y cuando vayas pues ya iremos a verlo. Y taurino además. Y taurina, sí. Importante la Feria de Zafra. La Feria de Zafra, sobre todo porque también al estar muy cerca de Portugal, tiene mucha afluencia de portugueses, y efectivamente es una feria que además prácticamente, junto con la de Zaragoza y no sé si hay alguna más, finiquita de alguna manera la temporada taurina en España, para luego emigrar hacia Iberoamérica los toreros. Zafra, que antiguamente era Segeda, por eso nos llamamos, nuestros gentilicios son segedanos, aunque ahora algunos nos quieren llamar zafrenses, yo siempre seré sogedano, sí. Y luego está el mote, que es el de Churretín. Sí. José Manuel, ¿tú estudias allí en Zafra? Yo estudio bachiller y hago formación profesional, y cuando termino el servicio militar, pues mi especialidad es la electrónica. Y veo que en Zafra las oportunidades son limitadas, y como a muchos otros ciudadanos de Extremadura y de Andalucía, pues tuve que emigrar y me fui a Barcelona, donde estaba en aquellos momentos, sobre el año 76-77, el centro de la electrónica en España. Y tú te vas con una de las multinacionales más importantes que había en esa época y que se sigue haciendo, que es Sony, ¿no? Bueno, en aquella época, si me permite un minuto, claro. Llego a una ciudad en la que hay grandes marcas, pero Sony era muy poco conocida en España. Está Philips, está Telefunken, hay grandes... Grundig, y luego hay las españolas, Lavis, Vanguard, etcétera. Pero yo tuve la suerte, y ahora lo tengo que decir, de que entré a trabajar tras una entrevista bastante potente en una pequeña empresa que tenía 100 empleados, que se llamaba Hispano Sony, porque en aquellos momentos esa compañía tenía una licencia para fabricar productos. Lo que ocurre es que poco a poco fue creciendo en España, ya la absorbió la matriz japonesa, me destinan a Sevilla, y por eso estoy yo en Sevilla. Sobre todo tienes la suerte de ser muy joven ejecutivo de la casa Sony. Ahora es muy frecuente hablar de multinacionales, porque todo se conoce, pero en aquel tiempo era una potencia enorme, o sea, era un aparato y un equipo, tanto humano como electrónico, como de diseñadores, como de ingenieros, que estaban detrás tuya. Entonces, ser ejecutivo en aquella época tenía de verdad una connotación importante, ¿no? Empezar a irte de España y empezar a visitar partes del mundo. Pues realmente fue así. Tuve esa suerte de entrar en una empresa en la que tuve oportunidades de crecimiento profesional, porque yo vine a Sevilla para formar la zona de Andalucía, y poco a poco fui creciendo y tuve bajo mi responsabilidad, al final tenía la responsabilidad de la red de servicios de Sony Iberia, de España y Portugal. Efectivamente, en aquellos momentos, tener la posibilidad de ver crecer una compañía y convertirse en el número 1 a nivel mundial en lo que a electrónica de consumo se refiere, sobre todo porque hacía diseños y productos absolutamente innovadores, para mí fue fantástico. Y sobre todo contar en el año 92
con la Exposición Universal de Sevilla, que me catapultó profesionalmente porque tuvimos la oportunidad de trabajar aquí con argumentos muy importantes, como era el Jumbotron, que en su momento fue eso era esa pantalla gigante, la pantalla más grande que había en el mundo, y que yo tuve la oportunidad de coordinar su funcionamiento, y tenía un estudio de televisión dentro, bueno, tenía 4 plantas de altura, es decir, era algo fantástico, y eso nos puso en el mundo, y para mí fue una oportunidad de desarrollo personal muy importante. Pero también te cojo la época de consumo, la época en que España empieza a expandirse, ¿no? Son los años 60-70, cuando está el boom de las lavadoras, de las videocámaras. O sea, la gente accede ya a productos innovados que no tenían antes capacidad de hacerlo, ¿no? Efectivamente. Tuvimos la suerte de que Sony desarrolla un producto que se llama el Video Betamax, y lo pone en el mercado en el año 79, cuando solamente había muy pocos que tuviesen acceso, pero con una visión de hacerlo masivo, y la posibilidad de que ese producto entrase en todos los hogares de España hizo que la compañía creciese brutalmente, no solamente en España sino en el mundo, y ese crecimiento en cuanto a la venta de productos y tal hizo que la compañía se desarrollase como hoy le ocurre a Apple en su momento, pero porque al frente tenía una persona que en su momento yo admiré mucho, como era Akio Morita, que fue el presidente, pero fue el fundador. Ideólogo, además, un ideólogo, como Steve Jobs en Apple Macintosh, sí. Y yo tuve la suerte de estar con él en la Exposición Universal del 92, porque fue el comisario del pabellón de Japón. También un hombre con una visión enormemente grande, porque un visionario. Lo mismo fue también tu presidente, porque intuyó antes que Microsoft que si se ponían los elementos necesarios se iba a desarrollar después el producto de consumo. Efectivamente. Es decir, era la impresora y después vender simplemente la tinta, ¿no? Exacto. Él se dio cuenta que había la posibilidad de hacer más fácil la vida del ciudadano haciendo cosas que fueran innovadoras, como fue, por ejemplo, una cosa tan simple que hoy nos parece del cuaternario, como era el Walkman, que era poner música andando a una persona. Yo recuerdo esas petaquitas, ¿no? De Sony, que se metía la cinta de cassette, ¿no? Y iba con tu casquito y iba a todos lados, ¿no? Digamos, y entonces podías escuchar música de alta calidad con unos cascos. De muy buena calidad, además. Con unos cascos ibas por la calle, ibas escuchando música y ibas entretenido, ¿no? Y luego vino el Discman, luego la cámara de vídeo, etcétera, etcétera. Después tú, un hombre que te ha cultivado en otros sectores, ¿no? Ya después de terminar la época tuya de ejecutivo, ¿no? Pues te relajas un poco, ¿no? Pasas ya a una jubilación merecida y la dedicas también hay 2 pasiones tuyas, ¿no? Que es el tenis y el senderismo, ¿no? Sí, bueno, en general el deporte me gusta mucho. Lo que pasa es que en el círculo mercantil he tenido la oportunidad de practicar el tenis durante muchos años y luego también la posibilidad de hacer senderismo. Fue una propuesta que en su momento dentro de la Junta Directiva hice yo y que aceptaron mis compañeros de Junta y que hoy se ha convertido en una actividad más dentro de las actividades que desarrolla el Círculo Mercantil Industrial de Sevilla. Sí. El Círculo siempre tiene una actividad tremenda, es compulso, ¿no? Porque no para como una sístole de diástole del corazón, porque aquello cuando no hay una exposición hay 2 o 3 a la vez. Sí. Cuando no hay los premios del deporte que se han dado hace unos pocos días, sí. Está mirando al río y las piraguas y la parte náutica no para. Está la formación también de los nuevos capitanes de embarcación para que puedan hacerla con el pequeño el recreo o el gran recreo, ¿no? Depende de las loras. Y se hace mucha actividad en esa zona y además es efervescente. Pues he de decirte, Carlos, que efectivamente el mercantil, en estos momentos, yo muchas veces se lo digo a mi mujer, yo ahora tengo una actividad más fuerte que en mi propia compañía, en Sony en su momento, porque gracias a la gran labor que están haciendo los compañeros de Junta, tanto de las anteriores como esta, tenemos muchas ganas de hacer cosas y también, como decían en Sony, something new, something different, hacer algo nuevo y diferente. Y entonces, pues, de alguna manera, ayer lo comentábamos en la reunión de Junta, estamos viendo cómo hay una hiperactividad del socio dentro de las instalaciones deportivas y dentro de las instalaciones de Sierpe, gracias a que hay muchas actividades, y eso nos está llevando a que seamos una entidad muy viva
y a nosotros nos alegra mucho porque eso quiere decir que vamos por un camino en el que yo creo que es positivo de cara a la realización de todas esas actividades, tanto deportivas como culturales como de otro tipo, cualquiera que sea. Pero es curioso porque no solamente se cumple con una labor social, sino que además se cumple con una labor de quitar tantos niños de la calle, quitarlos de los peligros y llevarlos por el buen camino de lo que es la educación, la docencia, la disciplina y el deporte. O sea que concluyen todo, es un relato casi social de lo que es el nuevo prototipo del sevillano, ¿no? Efectivamente. Nosotros somos unos convencidos de que el deporte es muy positivo, sobre todo por eso promocionamos mucho el deporte social de base. El deporte social de base es desde pequeño. ¿Qué queremos con ello? Pues dar la posibilidad a los chavales y a las personas y a los jóvenes de hacer deporte, porque mientras están haciendo deporte, que el deporte tiene solamente valores positivos, el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina, el respeto por el otro. De hecho, tú has mencionado hace un momento la Gala del Deporte, que yo he tenido la ocasión de coordinar durante unos años. Hemos instituido un premio no solamente al mejor deportista por su actividad deportiva, sino el mejor deportista por el juego limpio. Y damos todos los años un premio a aquel deportista que hace algún acto o que se destaca por aportar esos valores positivos del deporte. Y es curioso que Fair Play, fíjate, lo hemos visto en las últimas Olimpiadas, cuando se caen los dos hermanos que van compitiendo, y el hermano renuncia a ser el primero, coge el segundo y lo lleva para que pueda entrar por la meta. Ese Fair Play, eso es lo importante. Pues precisamente se llama el premio Fair Play, nosotros lo denominamos internamente Fair Play, y este año se lo hemos dado a una chiquita que yendo en piragua iba a la primera, vio como su compañera se caía, que iba a segunda o tercera, ella paró su piragua, la ayudó a subir a su piragua y luego continuó. Finalmente terminó primera, pero el acto por el que ha sido premiada es por haber renunciado a la posibilidad de obtener el premio y sin embargo quiso ayudar a su compañero. Creo que estos son detalles suficientemente positivos como para decir que el deporte merece la pena, y eso a nosotros nos motiva mucho para seguir en esta línea. Es fundamental también filosofar un poco porque dotar de valor